un pueblo totalmente mágico, pero no mágico de duendes, elfos y fantasías, sino mágico por sus gentes, por sus historias que se entrelazan y por los personajes tan maravillosos que viven sus vidas día tras día. Estoy hablando de Willowhorn o directamente de Antes de la cosecha, 14 cuentos otoñales de Sofía Salin. ¿Quieres saber mi opinión acerca de esta magnífica obra? Quédate porque te lo voy a contar. Yo soy Isaac Martín, acerca una silla al fuego porque... ¡Empezamos! Pues ya por fin he terminado de leer Antes de la cosecha, 14 cuentos otoñales de Sofía Salin. Ya le hicimos un unboxing aquí en el canal que os recomiendo ver, y también dejaré el canal de YouTube de Sofía para que le podáis echar un ojo porque de verdad que merece mucho la pena. Habla sobre todo de su proceso creativo a la hora de elaborar las historias, cómo llega finalmente a abordarlas y cómo las va desarrollando. Así que sinceramente os invito que le echéis un ojo a su canal porque no tiene desperdicio alguno. Volviendo al tema que nos amerita hoy, ¿qué me ha parecido a mí Antes de la cosecha? Pues antes de daros mis primeras sensaciones o directamente mi review, deciros que es muy ameno de leer. Se nota mucho la pasión y las ganas y ese imaginario propio de Sofía a la hora de elaborar sus cuentos. Si bien comentó ella en un vídeo muy reciente que subió, no sé si fue hace 2 días o fue ayer, no, no estoy muy seguro, lo subió a su canal, fue elaborando estos cuentos en base a las canciones de, creo, Taylor Swift. O sea, fue escogiendo pues varias canciones que empezaban por una letra en concreto y de ahí le iban surgiendo ideas y la iban desarrollando. En este libro no están todos los cuentos que ella escribió, solamente hay 14. Creo, si mal no recuerdo, que hizo 26 y tuvo que descartar. O sea que fijaros cuántos cuentos nos hemos perdido por el camino. Pero que eso no os desanime porque todos y cada uno de los cuentos que hay aquí son maravillosos. Algunos me han gustado más que otros, pero vamos a ir viéndolo poquito a poco. El libro como tal no tiene una narrativa continua, es decir, no tiene una historia que vaya desde el principio hasta el final, sino que son 14 cuentos que aparentemente no tienen nada que ver uno con otro, pero como iremos viendo, algunos sí que tienen que ver, pues personajes, situaciones, historias que se entrelazan, se complementan y que no deja de pasar todo en un mismo pueblo. Sí que es verdad que algunos son más, digamos, cotidianos, como por ejemplo el segundo cuento que va en torno a 2 personas que trabajan en el mismo establecimiento, el primero que actúa como prólogo, que es todos los antecedentes antes de que el pueblo llegara a ser lo que es en la actualidad, y otros que simplemente pues son tramas o subtramas que pues cuentan la vida o el pasado o los intereses amorosos o cómo llegó un personaje a ser lo que es hoy día. ¿Qué me ha parecido? Pues como ya os digo, hay cuentos a los que le tengo un especial cariño, que ahora os diré cuáles son, pero en líneas generales me parece un libro sobre todo muy sincero. Me parece un libro que se demuestra ese salto de valentía a la hora de que la autora se expone y que da vamos, el fruto de su imaginación en nuestras manos y que seamos nosotros, nos adentremos en ese imaginario inventado por ella. Otra cosa que quiero señalar es que la manera en la que está escrita la historia, bueno, el libro, refleja mucho la manera de expresarse de la autora, porque tiene muchos modismos, tiene muchas expresiones, imagino, propias de su país, y eso, al contrario de parecerme un error o de querer que estuviera escrito de una forma más neutra, le da ese encanto tan personal que no tienen otra clase de historias y otra clase de libros. Y por eso lo hace también tan único, porque es como si la propia Sofía te estuviera contando estos 14 cuentos. O sea, imaginaros a Sofía puesta en un sillón, muy mono, acompañado de un cafelito y de pastas y al lado del fuego, ¿no? Y ella pues te va contando pues todas las historias o estas 14 historias que envuelven el pueblo de Willowhorn. Como ya he dicho al principio, sí que es verdad que hay un primer prólogo o una primera historia que nos narra la historia de una muchacha, Abigail, que por un maleficio pues no puede mentir. Y a raíz de ahí, de romper ese maleficio, digamos que las consecuencias de romperlo reverbera en el resto de historias, de una forma no tan directa pero sí muy sutil.
Esa historia me encantó. La segunda, que es la historia de Bow y Topher, que son dos, digamos, camareros que trabajan en un establecimiento haciendo, pues... no me sale la palabra. ¿Cómo se llama? No es una tarta, bueno, sí, como una especie de tarta de manzana, puede ser. Pero ya os imagináis, ¿no? La típica cafetería así muy cookie que solamente abre... Bueno, no es que solamente abra, sino que abre todo el año, pero en específico en la época otoñal, pues al tener más presencia de público, o sea, de clientes que vienen de fuera, pues se necesita la ayuda de alguien, ¿no? Para llevar todo el establecimiento. Y ahí precisamente es donde entra la figura de Topher, que es este chico que... Al principio se le va a hacer un poquito cuesta arriba todo lo que es el servicio, atender las mesas y tal, y se genera una relación muy bonita. Y a mí me gustó mucho esa historia. Tiene poco que ver con la primera, pero me gustó mucho. También otra que me impactó muchísimo fue casi a la mitad, que se llama un soliloquio frente al lago Ivy, puede ser, si la memoria no me falla. Y es una historia tan íntima, me gustó el tono como está escrito. Y después es lo que... Al principio os comentaba, da pie a una segunda historia porque va interconectada con la historia que viene después. Y así pasan muchas historias de este cuento. Sí que es verdad que también lo que quiero señalar es que aquí al principio, no sé si lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro, si soy capaz... Bueno, aquí tenemos el índice de... No sé si se ve aquí en pantalla. No estoy viendo la cámara, no sé si la estoy enfocando bien, si la estoy enfocando mal. Pero bueno, espero que se vea, que se ve el índice. Y aquí, esto es lo que quería señalaros, se ve el mapa, ¿vale? De Willowhorn, que aquí pues está todo. Está pues todas las localizaciones que salen en la historia y demás. Y también otra cosa que quería señalaros y que me parece, sobre todo para la gente como yo, que no tenemos retentiva para los nombres, sobre todo cuando hay tantos personajes y tan importantes, yo confundo mucho los nombres. A lo mejor estoy diciendo un nombre, sé cuál es ese personaje, pero le cambio el nombre. Vale, tenemos aquí la lista de personajes que aparecen y te dicen pues quiénes son, que pues, la historia a la que pertenecen y demás. Eso está muy bien, como digo, pero es que para rizar más el rizo y para poner la cerecita sobre el pastel tenemos un orden cronológico, porque eso es otra. Todos estos 14 cuentos no están puestos en un orden cronológico, sino que están salteados en el tiempo. O sea, puede ser que el primero es de la época... no sé, me lo invento, en la época de los colonos, de los primeros colonos que fueron por todo Estados Unidos y demás, y el último está escrito en 2020, o el penúltimo está en 2025, ¿no? Entonces, si queréis saber la cronología, digamos, oficial de Willowhorn y demás, pues tenéis aquí la cronología, ¿veis? Que se ve aquí pues desde el inicio del primer inicio hasta el final, no de la historia, sino el final cronológico, por así decirlo, ¿vale? Y es una maravilla, o sea, todas esas cosas parecen minucias, pero al final le dan una personalidad única a lo que es la obra y le dan un amor que se impregna, o sea, nada más con el hecho de la portada, que ya la enseñé, veis ahora la portada, y conforme está escrito, la elección de cuentos, la elección de las historias y estos pequeños detalles le dan una personalidad única. Sí que es verdad, y viendo el vídeo, por eso no quise grabar la review ayer, sí que es verdad que viendo el vídeo reciente que subió Sofía, dijo que descartó varios cuentos porque o no casaban o no le convencían o simplemente se descartaron porque no quería pues hacer un libro. Imaginaos, si el libro creo que tiene 400 páginas, pues no quería hacer uno de 600 o 700, ¿no? Que no hubiera pasado nada, pero no era el objetivo de ella. Y hay una historia en particular que me gustaría ver porque decía que trataba de un asesinato y de un fantasma y demás, y esa historia no está aquí. Y me hubiera gustado mucho verla, porque hay ciertas historias que yo siento particularmente que no he sabido yo conectar, o directamente es que no están escritas para mí. Pero en líneas generales de los 14 cuentos me han gustado todos absolutamente, pero sí que es verdad que conecto más con esas historias como por ejemplo puede ser la primera, la segunda, la de la que hemos dicho de el soliloquio frente al lago Ivy, 20 días de octubre creo que también es. También hay otro cuento que es en base a unas cartas que reciben X personajes de la ciudad y se van revelando cosas y tal, que ese cuento me pareció maravilloso. Es decir, ese tipo de cuentos yo
me gustan más, pero por temas míos, no es porque estén mejor ni peor, simplemente me han llegado más. Y hay otros en los que, pues, sí me gustaron, pero no llegué digamos, a empaparme del todo con ellos, o no llegué a conectar con ellos. Pero ya os digo, no es culpa de la autora, es más una preferencia mía. ¿Recomendaría este libro? Si te gusta la temática de Halloween, si te gustan las cosas que transcurren en un pueblo, las historias que se entrelazan, amores, traiciones, leyendas que puede ser que ocurrieron o no, rumores, etcétera, pero todo dando con un barniz no siniestro, no pasando la raya, pues este libro está hecho para ti. Y además, aparte, independientemente de que te guste o no la temática, yo siempre invito a conocer nuevas autoras y autores y apoyar este tipo de cosas, porque así, digamos que se refuerza el hecho de escribir. Es decir, que un escritor o una escritora escriba está bien, pero lo que al final se busca es que haya personas que te lean. Porque, ¿qué es un escritor, o en este caso escritora, si nadie nos lee, si nadie nos apoya? Sí, es satisfactorio ver escrita tu historia, pero ver cómo a otra gente le puede gustar o incluso no gustar, pues ya se genera una sinergia y se genera un sentimiento de comunidad lectora y escritora. Así que yo siempre recomiendo, pues, descubrir esas pequeñas historias que aparentemente no tienen público y, oye, pues si podemos echarle un cable, en particular a Sofía en este caso, y al resto de autores y autoras que de forma muy valiente dan el paso, se deciden exponer al ojo crítico y deciden desnudarse ante ese público y mostrar lo que su imaginación ha dado, pues oye, qué menos que tratarlos con cariño y tratarlos con respeto. A mí, particularmente, antes de la cosecha, 14 cuentos otoñales, me ha gustado mucho y voy a seguir de cerca todo lo que a partir de ahora haga Sofía. Os dejo por aquí abajo su canal de YouTube como siempre. Recomiendo mucho que vayáis y le digáis cosas bonitas porque de verdad se lo merece, porque es una tía, no la conozco particularmente, pero destila mucha imaginación y destila mucha ternura. Hasta aquí mi opinión de antes de la cosecha. Te agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Recuerda darle like y compartir este mismo vídeo si te ha gustado y activa la campanita para que te avise YouTube cuando subo un nuevo vídeo. Yo he sido Isaac Martín y nos vemos en futuras historias que están por venir. Adiós.